Hola amigos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Java. Mi nombre es Gustavo y en la clase de hoy vamos a estar viendo introducción de datos por teclado. Este es un importantísimo tema que debéis de tener muy claro para poder programar correctamente. Bien, vamos a hacer un repaso a algo anterior que nos va a servir de base. Por ejemplo, aquí en variables habíamos visto cualquiera de ellas. Habíamos estado viendo algo llamado system.out. Esto de system.out es una clase que a esa clase nosotros le aplicábamos un método, por ejemplo el método println, para producir salidas por pantalla. Además de println teníamos otros dos métodos, el print solo y el printf, que servía para realizar salidas con formato. Bien, esta clase entonces provoca salidas por pantalla. Podemos entonces estar sospechando que existe otra clase llamada system.in que va a realizar entradas. Y vamos a estar enfocándonos justamente en ella. Vamos a crear para ello, aquí en teclado en básico, vamos a crear un pequeño demo, el cual vamos a modificar y explicar una serie de cosas. Pero antes de ello voy a tener que comentarles algo importantísimo para que tengáis en cuenta. La clase system.in no trabaja sola. Debe de trabajar con otra clase nueva llamada scanner. ¿Por qué? Porque system.in, si bien nos lee datos desde el teclado, lo hace byte por byte, es decir, extrayendo la información del buffer de teclado de a 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos volcar esa información en un entero, recordemos que los enteros tienen 4 bytes, no vamos a poder hacerlo así nomás. El problema es que no podemos meter un número entero de un byte en un número, es decir, un número por teclado, una tecla de un byte, no podemos meterla como un número formando un byte. Si nosotros queremos digitar el número 1, por ejemplo, el entero 1, desde el teclado aparentemente es una sola tecla. Es la tecla número 1, que se corresponde con un carácter del teclado de la tabla ASCII, y eso es un byte. Y un byte nosotros, si lo queremos volcar en un número entero, que un entero son 4 bytes, no vamos a poder. ¿En qué lugar de esos 4 bytes vamos a poner ese byte que viene del teclado? Para solucionar este problema es justamente que está esta otra clase llamada scanner, la cual nos simplifica el acceso al teclado, porque lee y convierte lo que viene del teclado al tipo que nosotros deseamos, al tipo que nosotros le habíamos dicho que queríamos hacer la conversión. Bien, la clase scanner debemos de utilizarla con cuidado, pero en 3 etapas. Hay 3 etapas que son claves para la correcta utilización de la clase scanner. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la clase scanner en nuestro programa. Para ello, antes del nombre de la clase que estamos programando, nosotros debemos importar de el paquete Java, y allí la biblioteca útil scanner. Con esto es que nosotros ya estamos en condiciones de que cuando programamos algo usando la clase scanner, se haga una llamada a la biblioteca scanner que está en Java útil, y bueno, se ejecuten los métodos correctamente. Después de haber importado la clase, lo que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase scanner. Esto lo realizamos de esta manera. Definimos scanner y, por ejemplo, le vamos a llamar entrada, y
a esto le voy a asignar una nueva instancia de la clase scanner, pero vinculada con el objeto system.in. Bueno, vamos a entender todo esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es algo complicado, pero si dividimos vamos a entenderlo bien. En esta primeras dos líneas, dos palabras, estamos definiendo algo llamado entrada, que es de un tipo nuevo llamado scanner. En realidad, scanner es una clase. Entrada va a ser de la clase scanner, pero si nosotros hacemos un paralelismo, por ejemplo, que cuando nosotros hacíamos esto, int variable 1, ¿qué hacíamos acá? Acá estamos definiendo algo llamado variable del tipo int. Pues aquí estamos definiendo algo llamado entrada del tipo scanner, cuando en realidad scanner, como decía, es una clase. Pero bien, si entendemos esta primera parte, podemos entender tal vez la segunda. Vamos a concentrarnos sobre la segunda. Tenemos un igual, quiere decir que a esto le estamos asignando un valor. ¿Recuerdan, por ejemplo, lo que les acabo de mostrar? Cuando nosotros teníamos esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos no solamente definiendo algo del tipo int, sino que además le estamos asignando un valor. Pues aquí, a este objeto entrada, le estamos asignando todo esto. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando encontramos la palabra new en Java, lo que estamos haciendo es creando una nueva instancia. Una instancia de un objeto es como una copia del objeto, la cual hereda todas las propiedades que tenía el objeto origen. Si es así, el objeto origen va a ser justamente esta clase scanner vinculada con la otra clase llamada system.in. ¿Sí? Entonces, entrada ahora es un objeto del tipo scanner en la cual es una copia de scanner. ¿Por qué se hace esto? Para no alterar el origen. Porque si yo realizara, si lo hiciéramos de otra manera en la cual no es posible realizarlo, si yo no creara una instancia, entrada sería igual a scanner. Y yo no quiero que sea igual a scanner, quiero que sea una copia. Es cuando nosotros producimos autos. Tenemos una fábrica de autos. Bueno, todos los autos son copias de un modelo prototipo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Este objeto entrada son copias de este modelo prototipo llamado scanner, vinculado con la otra clase llamada system.in, que nos sirve para acceder al teclado. De esta manera, entrada se convierte en un acceso al dispositivo físico llamado teclado, a través de un método, a través de la clase system.in. Bien. Ahora, hecho esto, yo ya tengo una herramienta para acceder al teclado. Cada vez que yo invoco a entrada, voy a estar fijándome en el buffer de entrada del teclado. Simplemente con eso. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para leer un dato? Bien, yo para leer un dato lo leo, pero lo está leyendo internamente en la computadora, es decir, en los chips. ¿Cómo hago para que ese dato que está en el buffer de teclado venga a parar a una variable de mi programa? Bueno, para eso, obviamente, tengo que crear una variable. Por ejemplo, vamos a llamarle edad. Y después a esa variable edad, por ejemplo, podríamos hacer que apunte al objeto entrada, aplicándole un método, por ejemplo, llamado nextInt, primero, que sirve
para leer justamente un entero. Yo tengo que, digamos, el método que le aplique al objeto de entrada, el lugar donde le deposite tiene que estar en armonía, tiene que estar vinculado con el método. Es decir, que si yo acá intento leer un string y colocarlo en un entero, no va a funcionar, y viceversa tampoco. Así que siempre tengan cuidado que cuando yo empleo un método para leer enteros, el resultado sea depositado en una variable del tipo entero. Ahora lo que voy a hacer es simplemente una salida de lo que quería. Su edad, entre comillas, es más edad. Bien. Ahora lo que me estaría faltando para terminar esto es un diálogo, porque si yo no le pregunto, no hago algo por pantalla para alertar al operador de que debe de ingresar un dato, el operador va a estar esperando que pase algo. Así que acá vamos a realizar otro CISO diciendo ingrese su edad. Bien. Ahora sí, vamos a correr el programa y vamos a ver el resultado. Bueno, ahora hago clic en la pantalla de abajo, o sea, en la consola, porque en este momento tenemos el foco del Eclipse, está en el área de programación. Tengo que llevar el foco acá. Haciendo clic acá va a aparecer el cursor donde está la consola, y ahí vamos a colocar, por ejemplo, 15 años. Y la máquina, después de darle Enter, nos responde su edad es 15. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro programa? Lo primero que habíamos hecho fue definir un objeto de entrada que lo vinculamos con una clase scanner apuntando hacia el teclado. Esta clase se encargaba de la conversión, la lectura de lo que hubiera acá y ponerlo en este objeto. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de leer algo de teclado y colocarlo en edad. Para ello mandamos un mensaje al operador diciendo ingreso su edad. Luego lo que hacemos es tomamos algo del objeto entrada, lo que está en el buffer del teclado, y eso lo convertimos en un entero. Esa conversión de todo ese dato la vamos a depositar en nuestra variable entera y después simplemente la mostramos. Un consejo: si nosotros nos fijamos abajo, ingrese su edad, el número lo pide abajo y no al costado. Lo lógico es que cuando se pida un dato, el dato pedido tenga que ser puesto aquí al costado, ¿no? Y no abajo. Para solucionar esto de que el dato que nosotros escribamos esté al lado de lo que nos está pidiendo, fácil, cambiamos el print line por un print solamente y lo volvemos a correr. Entonces ahora cuando cambio el foco para acá, el cursor me aparece allí y le pongo 23 años, le damos Enter y nos aparece su edad es 23. Bueno, una cosa importante es el tema de los métodos. Por ejemplo, nosotros aquí estamos utilizando el método nextInt para leer algo del tipo int, es decir, que lo que nosotros recabamos se ha convertido a entero y puesto una variable entera. Bien, por el momento es todo, amigos. Esto ha sido una breve introducción a lo que es ingreso por teclado. En esta ocasión solamente hemos visto el ingreso de números enteros, pero en los próximos videos les mostraré cómo ingresar otros tipos, incluyendo el tipo string, o sea, el tipo de texto, para poder ingresar nombres, direcciones y otros campos del tipo alfanuméricos. Hasta la próxima.